Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. ¿Estamos condenados a repetirnos? Es un tema antiquísimo. Para los griegos el tiempo era circular, pasábamos siempre por el mismo momento. Nietzsche hablaba del mito del eterno retorno, en un sentido optimista, encarar la vida como si uno estuviera dispuesto a repetir infinitamente el mismo momento, a enamorarse del momento, a enamorarse de la vida. No está la repetición argentina como para enamorarse demasiado. ¿Y a qué repetición me refiero? A una que usted habrá advertido si sigue este programa. Todo el tiempo tenemos que volver a hablar de la justicia. No de toda la justicia, no de todo el Poder Judicial, sino de una rama estratégica del Poder Judicial que es la que toca la política, la que toca el narcotráfico, el contrabando, delitos complejos y sobre todo la corrupción. Después vamos a hablar con un experto en política internacional sobre el tema de la corrupción, sobre todo en América Latina. Parece que fue una enfermedad ya con rasgos de cronicidad, grave, muy extendida, como fueron en otro momento los golpes de Estado. La Argentina conecta muy directamente con ese fenómeno. Somos parte de la región muy claramente en ese aspecto. O sea, tenemos que descartar cualquier ilusión de excepcionalidad. Solo que además entre nosotros ocurre algo que no ocurre en otros países donde también hay corrupción. Además de corrupción, hay impunidad. Es decir, no solamente vemos la corrupción del funcionario, sino la corrupción del juez, que es parte del negocio, que no lo juzga o que lo absuelve. Bueno, este tema, que vuelve y vuelve y vuelve de manera casi maníaca, lo tuvimos durante todo el fin de semana instalado en la tapa de los diarios por la liberación de Cristóbal López por parte de una sala, la Sala 1 de la Cámara Federal Penal de la Capital Federal. En el caso Cristóbal López hay distintos aspectos de distinta gravedad. Una cuestión es la libertad de Cristóbal López y de Fabián de Sousa, que es su alter ego en el manejo del Grupo Indalo. No necesitamos decir que el Grupo Indalo, que está formado por 176 empresas, creció como ningún otro grupo en la etapa kirchnerista, sobre todo por el poder que le dio Kirchner en un gran negocio muy fácil de hacer, un negocio bastante turbio, que es el del juego. ¿Por qué digo que la libertad de López es un aspecto y probablemente el menos serio de este fallo? Porque es muy opinable el uso que está haciendo la justicia federal de la prisión preventiva como institución. Hay que recordar que la prisión preventiva no es una condena por un delito que se examinó, sino que justamente es preventivo por la posibilidad de que un justiciable, vamos a poner una palabra un poco más dura, un reo, pueda evadir la justicia o pueda modificar las pruebas, que es otra forma de evadir la justicia. Bueno, los jueces federales de Comodoro Pi, que han sido tan laxos en contemplar la corrupción de muchos funcionarios a lo largo del menemismo, desde ahí en adelante, y muy marcadamente durante el kirchnerismo, viendo que uno se dio cuenta de que eran parte del problema y que la opinión pública miraba hacia ellos, comenzaron a hacer algo que es una especie de sobreactuación, poniendo gente presa casi porque sí. Pasamos de la impunidad a una especie de punitivismo. Quiere decir que en el caso de López probablemente se pueda demostrar que él no tenía que estar preso porque no había ninguna posibilidad de que evadiera la justicia. Algo que en el caso específico de él es bastante controvertido porque hizo una cantidad de maniobras con sus empresas para evadir la justicia. Y por eso había una prisión preventiva. Esto no es lo más importante. Lo más importante es que la Cámara Federal, sin que nadie lo pidiera, es decir, sin que López o sus abogados hubieran apelado sobre este tema a ese tribunal, cambió la carátula del caso. Entonces, un caso, una causa que se seguía por defraudación al Estado pasó a ser una causa por evasión. Esto es de una trascendencia, de una importancia
estratégica para este caso y para la política en general, como vamos a ver ahora. ¿Cuál es el argumento? El argumento es que no había una defraudación al Estado, sino que solo evadió impuestos. ¿Qué es lo que hizo López? López hizo algo muy concreto, se financió con la AFIP. La gente tiene que ir a un banco normalmente para financiarse. Las empresas emiten deuda o piden préstamos. A él le concedieron que se vaya financiando graciosamente, no con los impuestos que él no pagaba, sino con impuestos al combustible que en sus estaciones de servicio él recaudaba y no le transfería al Estado. Por eso el encuadramiento del caso por el juez Ercolini de primera instancia fue defraudación al Estado. Es como si un administrador de un consorcio cobrara las expensas todos los meses, pero no se las pasara al consorcio, se las quedara a él y se financia para otras actividades con la plata de los concursistas. Bueno, estaría defraudando al consorcio, no es un caso de evasión, que sería el dueño de un departamento que no paga. Son dos cosas distintas. Aquí los jueces, dos jueces, Ballestero y Fara, decidieron que lo que parecía una defraudación y lo que parece ser una defraudación pase a ser solo evasión. Y con ese cambio de carátula que nadie les había pedido, lo que sucede con esta causa es que cambia de fuero. Si esto siguiera así y nadie corrigiera esta decisión, en vez de estar en el fuero penal federal, pasaría al fuero penal tributario. Otro estadio, otra cancha. Ahora vamos a ver por qué esto es tan importante. ¿Por qué es tan raro lo que hicieron? Por una cuestión de contenido no solamente, sino por una cuestión también de procedimiento. ¿Por qué? Porque este tema de si lo de López era evasión o defraudación, al quedarse con plata de terceros que sí pagaban impuestos, pero él no los transfería. Esta discusión, que entraña la discusión secundaria o derivada de en qué fuero debe ser juzgado López, ya había sido tratado, este problema, por la Cámara Federal de Casación Penal, que es un órgano superior al de esta Cámara que cambió la carátula y cuyos fallos son de cumplimiento obligatorio por parte de la Cámara. Es decir, que acá estamos ante un caso muy raro. Este tema ya se había discutido, la Cámara de Casación Penal dijo no, esto es materia del fuero penal federal porque aquí hay un caso de defraudación y esta Cámara, ignorándolo sin que nadie se lo pidiera, modificó esto y tiende a orientar el caso hacia otro fuero. ¿Por qué es importante esto? Bueno, obviamente porque atenúa enormemente la situación de López, pero tal vez no sea lo más relevante. Lo más relevante es que beneficia enormemente a otro actor que no está visible en este caso, que se llama Ricardo Echegaray. ¿Quién era Ricardo Echegaray o quién es Ricardo Echegaray? Es el ex director general de la AFIP durante 10 u 11 años del gobierno kirchnerista, enorme poder, enorme masa de información, la que maneja Echegaray sobre muchísima gente, sobre muchísimas empresas, de aquel poder y de este poder, y que está señalado por la justicia, involucrado en este caso, porque no hizo nada para que López no siguiera financiando sus empresas con plata de tercero que le correspondía tener al Estado, con plata de tercero que era del Estado. Más aún, Echegaray, que fue tan severo con pequeñas pymes, con los monotributistas, con todos aquellos que evadían impuestos, fue absolutamente complaciente con este empresario que no evadía impuestos, sino que directamente no transfería los impuestos que pagaban otras personas. Y les daba planes de pago, pagaban 2 cuotas, se caía el plan de pagos, volvía a pagar 2 cuotas, se caía el plan de pago y así se iban financiando. Da la impresión de que Echegaray, por su propia voluntad o por orden superiores, era parte de este negocio. Echegaray que está señalado en muchos casos, también el caso Chicone, donde también curiosamente viene zafando. Entonces uno se hace una pregunta, que me la hacía hoy un penalista muy avispado, muy sagaz. ¿Cuál habrá sido la razón por la que estos dos camaristas
hay que descontar al camarista Bruglia, que vota en contra de esta posición, vota en contra de cambiar la carátula. Hicieron lo que hicieron, que a simple vista de un lego es bastante irregular. ¿Hay que buscarla en López la explicación? ¿Los indujo de alguna manera que excede los argumentos jurídicos? ¿O hay que buscarla en Echegaray, que tiene información de tanta gente? Es importante lo de Echegaray porque mejora enormemente su situación y tal vez explique que detrás de este fallo de la Cámara no esté solo Echegaray y López, sino que haya un sector del peronismo. ¿Por qué? Porque Echegaray es uno de los 3 o 4 peronistas estratégicos, kirchneristas estratégicos de la década anterior, que cruzó el Jordán y pasó a besar el anillo de lo que ahora se llama, con un nombre casi risueño, peronismo racional, que es el peronismo que dialoga con el gobierno, como si el otro fuera irracional, como si detrás del peronismo que se opone al gobierno no hubiera una racionalidad con la que uno puede estar de acuerdo o no. Con Guillermo Moreno pasó algo similar. En determinado momento se estaba discutiendo algo de semejante sensibilidad como la ley que iba a modificar el cálculo de las jubilaciones y él dice, está muy bien esta ley. Y de golpe Moreno zafa de todo lo que se le reprochaba en la causa del INDEC. ¿Hay en la justicia federal un acuerdo con el peronismo no kirchnerista o post-kirchnerista o ahora anti-kirchnerista? ¿Hay un eje entre Comodoro Pi y el Senado, que es donde reina ese peronismo? ¿Está Echegaray beneficiado por este eje? De golpe Echegaray pasó a ser asesor de diputados, él trabaja en el Congreso y todo su staff de la AFIP pasa a ser asesor de mucha gente de esta variante del peronismo, que aparentemente tiene una afinidad muy grande con jueces que necesitan votos peronistas en el Consejo de la Magistratura para no ser removidos, es decir, para no pasar por la situación por la que pasó Freiler. Entonces, claro, muchos con reflejos tradicionales pavlovianos, la justicia la maneja el Poder Ejecutivo, dicen, detrás de esto que sucedió con López, que sale de tribunales envalentonado, casi que hay que pedirle disculpas, está Macri. No lo dice cualquiera esto, lo dijo Carrió. Dice, a mí me empiezan a llamar la atención algunos movimientos que hubo en la AFIP. ¿No habrá un pacto negro acá? Y Carrió se debe estar preguntando por algo que tiene derecho a preguntarse. Las relaciones tan intensas que hubo entre Cristóbal López y Nicolás Caputo durante los 8 años que Macri fue jefe de gobierno y López era un actor principal de la vida económica de la ciudad, como sabe cualquiera que pase por el hipódromo. Pero aparentemente no es esta la cuestión. La sospecha de Carrió sería infundada y ahora Macri y el gobierno tienen que sobreactuar severidad con López y apelar estos fallos, porque daría la impresión, López y Echegaray se vieron beneficiados por otros operadores más ligados al peronismo que está en contra de Cristina. Nota al pie de página, si hay este vínculo de afinidad, empatía, complicidad, póngale el nombre que quiera, entre ese peronismo antikirchnerista y Comodoro Pi, ¿la situación judicial de Cristina Kirchner estará ligado a esto? Es decir, la variable judicial se va a convertir en una variable importantísima el año que viene, cuando haya que mirar cómo juega y quién participa cada uno de los sectores en la interna del PJ. Pregunta que resolveremos el año que viene. La situación de López barra y subrayo Echegaray cambia. Y esto genera un problema adicional al gobierno, que mira el caso Indalo con enorme preocupación. ¿Por qué? Y porque mientras tanto empieza a haber una cantidad enorme de empresas, muchas de esas energéticas, en crisis. De hecho, López intenta vender sus empresas a un financista, no podríamos decir un empresario, no es un empresario ni del sector petrolero, ni del sector del juego, ni del sector de la obra pública, que son los sectores en que se mueve López. Se llama Ignacio Rosner. No se entiende muy bien si Rosner compró o intentó comprar el grupo Indalo. De hecho, López salió de tribunales y dijo, es el CEO de mis compañías. Da la impresión de que finalmente es un empleado. Tampoco sería un empleado. Sería alguien que le prometió a Cristóbal López introducir fondos para salvar las empresas a cambio de algunas acciones.
Pero ese arreglo no se pudo concretar. ¿Por qué? Porque quedó inhibido López y no se le levantó la inhibición. Tal vez ahora en un fuero más amigable, que es el fuero penal tributario, más leve se le levante la inhibición. Si cambia el cambio de la carátula y él puede, si cambia la carátula y él puede transferir esas acciones o empezar a resolver su problema. Mientras tanto, la AFIP no sabe qué hacer con las empresas de López, que tanto él como Rosner amenazan con prender fuego, es decir, generar, por ejemplo, una gran crisis en Santa Fe donde tienen estaciones de servicio y una importante destilería. Hasta ahora lo que se pensaba era que Rosner, que cometió el error de seguir incurriendo en los delitos que se le reprochan a López, por ejemplo, siguió sin pagar, pasara con ese poder general que le extiende López todas las acciones a un fideicomiso, a Nación Fideicomisos, que es una empresa privada controlada por el Estado, y ahí se empezara a dar una solución fiscal a este conglomerado de empresas y empiecen a saldar la deuda que tienen con el Estado. ¿Por qué es relevante todo esto? Bueno, primero por la naturaleza penal del tema, no hay mucho que aclarar, o digamos, debería ya estar claro. Pero toca, más subliminalmente, o no tan subliminalmente tal vez, dos dimensiones muy importantes de la vida pública que no tienen que ver estrictamente con lo penal. La primera la señaló, hundiendo el cuchillo donde duele, Juan Grabois, líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, más conocido por ser el hombre del Papa en ese campo, que emitió un tuit diciendo: si sos López, zafás, porque sos empresario. Voy a poner yo otro ejemplo. Si sos Zanini, seguís adentro. ¿Es así? Tal vez no sea así, pero esto pega en el corazón de los prejuicios que hay sobre la era Macri, sobre la idea de que este es un gobierno de empresarios, de ricos, y que a los ricos les va mejor que a los pobres. Muy probablemente sea, y creo que es, una especie de gran prejuicio o injusticia que se comete con un gobierno que en gasto social tal vez gasta más que el gobierno anterior. Pero el caso López le da verosimilitud a ese discurso. Hay otra cosa que pega mucho más. En una Argentina cuya carga tributaria es asfixiante, con un gobierno que te dice: te voy a bajar los impuestos y voy a reducir el déficit y el gasto público gradualmente, que haya impunidad para alguien que no evadió impuestos, se hizo algo mucho peor, se financiaba con impuestos de terceros, es decir, con impuestos que debían estar en las arcas del Estado, entre otras cosas para atender los problemas de los más necesitados. Esto sí desalienta mucho al que quiere o debe pagar los impuestos, que son altísimos. Es decir, a la pyme que perseguía Echegaray y que probablemente la persiga también esta nueva AFIP. Hay otra razón por la que este caso impacta, y es que es una especie de espejo, esperemos no un espejo que adelanta, respecto de otra empresa que también se financió con aportes que debía hacer a la AFIP, OCA, la empresa postal, de Patricio Farcú. Una empresa tan apañada por Hugo Moyano que parece de los Moyano. Fíjense que en el caso de OCA hubo un comportamiento similar, solo que en vez de ser el impuesto a los combustibles que López cobraba y se lo quedaba en el bolsillo, en el caso de OCA es una defraudación más delicada, significativamente mucho más sensible, y debería ser mucho más sensible a Moyano, porque eran aportes de los trabajadores. No pagaba las cargas patronales, se las quedaba. Y con eso fue acumulando una deuda gigantesca. Se le abrió concurso a la empresa, todavía hay 1.000 millones que están fuera del concurso, que Farcú tendrá que pagar. Corre el riesgo de perder la licencia como correo, que se la retiraría a la ENACON si en un tiempo de un mes no termina pagando esos 1.000 millones de pesos. Y mientras tanto, Farcú, el dueño, entre comillas, de OCA, emitió solicitadas diciendo: voy a crear otra empresa que se llama OCA Postal Sociedad Anónima. La recaudación la voy a tener en esta nueva empresa para que la AFIP no me pueda embargar y los trabajadores los voy a pasar de una empresa a otra. Ya pasó más o menos 3.000 trabajadores, desde OCA SRL a OCA Postal. Y Moyano, que solía incendiar la calle,
cada vez que una empresa transfería trabajadores a la otra sin pagarle la indemnización, no abrió la boca. Y lo que es más curioso, ahora con la colaboración de Moyano, que en el asesoramiento de Moyano, Farcú acaba de echar 500 personas. ¿Usted vio algún problema de Moyano con Oca? No, sigue en silencio. Por eso digo que es tan significativa la complicidad que hay quienes creen que la empresa, si no es de él, es como si fuera de él. Y están los que dicen que en el concurso de Oca, si uno revisa los papeles, hay transferencias extrañísimas de Oca al sindicato, del sindicato a Independiente, de Independiente a Oca, de Oca a Independiente, como si todo eso fuera lo mismo. El sindicalismo argentino no se enteró de algunas novedades de los últimos tiempos respecto del lavado de dinero. Esta situación de Moyano, ayer alguien del gobierno me decía, ¿querés mirar la política de Moyano respecto de Macri en los últimos 6 meses? Mirá las novedades de Oca. Vas a ver que cada vez que hubo un problema de Oca se fue endureciendo. Y así terminó a ponerse en la vereda de enfrente. El gobierno festeja que Moyano se ponga en la vereda de enfrente, porque creía que con Moyano dentro de la CGT era imposible un acuerdo con la CGT. Y es más, seduce a todos los gremios que tienen conflictos con Moyano, sobre todo por el reparto de trabajadores o el encuadramiento de trabajadores. La crisis de Moyano, la crisis de Oca y la aproximación de Moyano hacia Cristina, como si se escondiera detrás de las polleras de Cristina, envalentonó a muchos gremios que ahora enfrentan a Moyano. Preste atención al viernes, porque Macri se va a reunir con esos sindicalistas. Estampas de una Argentina condenada a la repetición.